Okay, let's continue with the sentence. I visit customers and sell out products during the week. ¿Y qué puede hacer de Zoom? Pero ¿cómo nos quedaría esa oración, chicos? She visit customers and sell their products. Ya, aquí Alejandro en sell, nos falta agregar la S. Ah, por lo que es doble verbo, ¿verdad? Exacto, Ah. ella mismo hace de visitar a los clientes y vende sus productos. Ahí sí está correcto, their. Exacto. Glenda haya puesto he en vez de she. Ok. Entonces quedaría así, de verdad. Ahí está correcto. Ok. Vamos con la siguiente. I drive to different cities here in New York. I drive to different cities here in New York. A ver, tenemos la oración I drive to different cities here in New York. In this sentence only have one verb. Glenda, she drives different cities here in New York. Very good. It's correct. The next, I always fly to California every month.
I always fly to California every month. In this sentence, there is one verb. Tenemos un verbo nomás. Alejandro, she also flies to California every month. Yes, very good. And finally, I work really hard, but the job pays well, so I'm happy. ¿Ok? Aquí vamos a ver qué tal nos queda esta oración. In this case, we have two verbs that you have to change. Tenemos dos verbos que tienen que cambiar ustedes. Vamos a ver si lo hacen bien. A ver, chicos, ¿quién ya tiene? A ver, Johnny, she works, ya está ahí mal. Alejandro, she works really hard, but the pays, but the pay well, the job, ahí le faltó a Alejandro. The job pays well, so she's happy. Happy es un adjetivo y en este caso no hay que cambiarle la Y por la I ni nada, Alejandro. Es un adjetivo nomás. Está bien el resto. Esas cosas que le dije, cambie, por favor. Sí, Johnny, ni bien vi el primer verbo, ya está incorrecto. Ya, realicen la corrección, por favor, chicos, para poder continuar. Okay, Alejandro, she works really hard, but the job pays well, so she's happy. Okay, correct, es correcto, así nos quedaría. Yes, very good. Okay,
Bien, voy a... Espérenme un ratito. A ver, Neider Alcibar está aquí. Aquí estoy listo. Andy Eric. Aranda Jeremy. Aquí Can- estoy, ingeniera. Ok. Cango Antonio. Sí, aquí estoy, ingeniero. Celi Ronald. Presente. Ceballos Jordan. Presente. Escobar Dani. Presente. Gonzaga Germán. Guatatoca Nancy. Presente. Yerena Manuel. Present teacher. Magno Erika. Presente. Mantilla Yuleni. Presente. Morales Clever. Presente. Salto Silvana. Sarango Glenda. Simalesa Johnny. Presente. Sornosa Steven. Presente, ingeniera. Vélez Gilbert. Presente. Vélez María. Listo. Okay, let's continue. Bien, vamos a continuar con la siguiente parte. Entonces, estamos ya con lo que es el presente simple en la parte afirmativa, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que es la parte negativa, de negative form. Negative sentence in the simple present tense. To make a negative sentence in English, we will normally use don't or doesn't. Don't or doesn't is the contraction about the auxiliary do or does plus not. Es la contracción de la forma del auxiliar, ¿no? Que es do o does. Como yo les indicaba, este es el auxiliar que va a ser utilizado en el presente simple. Entonces, ahora que estamos en la forma negativa, pues tenemos ya el auxiliar más el not. Es una forma informal de utilizar con la contracción don't or does. With all verbs, except to be and modal verbs. Como yo les decía al inicio de esta parte de la clase, el verbo to be no maneja ninguna de estas reglas gramaticales, por eso es que se lo enseña primerito, porque tiene su forma, su propia forma de estructura, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, por eso dice a excepción, ¿no? Esto va a funcionar solo con otros verbos. For example, affirmative, you speak French. Negative, you don't speak French, okay? You will see that we add don't between the subject and the verb. ¿Qué pasa aquí? La ubicación, ¿dónde va a ser en cuanto al auxiliar? Va a ser entre el sujeto y el verbo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. We use don't when the subject is I, you, we, or they. Cuando utilizamos el don't, cuando hablemos de las personas de I, you, we, or they. ¿Sí? Affirmative, he speaks German. Negative, he doesn't speak German. In this case, what happened with the verb? ¿Qué pasa con el verbo? ¿Por qué ya no utilizo es? A ver, ¿por qué era? Ya les dije. Porque está en negativo y solo se usa en afirmativo. Exacto, porque ya está en negativo. En negativo
el auxiliar ya nos da a entender que la oración que estoy hablando en presente simple, entonces no es necesario ya que el verbo vaya con es. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. ¿Qué nos dice? When the subject is he, she, or it, es decir, third person, tercera persona, we add doesn't. El doesn't es el auxiliar en forma negativa para las terceras personas. Between the subject and the verb to make a negative sentence. ¿Ya? Entonces, de igualmente, la ubicación va a ser entre el sujeto y el verbo, ¿no? El doesn't. Notice that the letter S at the end of the verb in affirmative sentence, because it is in third person, disappears in the negative form, en el negative sentence. Note que la letra S al final del verbo en la oración afirmativa, porque está en tercera persona, como veíamos anteriormente, ¿sí? En este ejemplo, desaparece en la forma negativa, ¿no? Por las razones que ya dijimos anteriormente. Está en negativa y ya utilizamos el auxiliar que nos da a entender que la oración está en presente simple. Negative contraction, that, don't, is the contraction about do plus not. Doesn't is the contraction about does plus not. For example, I don't like meat or I do not like meat. Cualquiera de las dos formas estaría correcto. Johnny, tell me your question. Dígame su pregunta. Dicen, ¿tiene alguna diferencia si le hacemos contracción o no? No, puede utilizar cualquiera de las dos formas. Si desea con forma larga o con la contracción, estaría correcto. Es una pregunta. ¿En qué momento podemos usar el don't y el doesn't? ¿Cómo en qué momento? Cuando sea negativa. Sí, pero, o sea... Creo que dijo cuando era terceras personas. Y el do. El don't es para la primera persona, es decir, I, la segunda persona you, we y they. Para las cuatro, cuando se hable en forma plural también, ¿no? We, you, they, ¿sí? Para esas personas. Y el doesn't únicamente para las terceras personas, he, she o it. He, she. Ya no sé si eso me preguntaba Alejandro. Sí, eso mismo, gracias. Ahí sí. Ok. Bien, la estructura, how to structure this sentence in negative form. We need the subject plus auxiliary don't or doesn't, que va a depender mucho del sujeto de la oración, the verb, and the rest of the sentence, y el resto de la oración. For example, you don't speak Arabic, John doesn't speak Italian, we don't have time for a rest, it doesn't move, they don't want to go to the party. ¿Ok? Entonces, miren, siempre va a ir en medio del sujeto del verbo, ¿sí? Entonces, y como les dije, el don't y el doesn't va a depender de la persona de quien se hable, ¿no? Doesn't únicamente para terceras personas. My mother does not or doesn't, como les dije, cualquiera de las dos formas está correcto. Let me go out with my friends. I do not or don't prefer my coffee black. She does not or doesn't put the case on the table. I do not don't have two brothers. Coffee does not or doesn't grow in Brazil. Okay, entonces, cualquiera de las dos formas está correcto de utilizar. ¿Sí? El verbo, recuerden que ya no aplica la S, aquí ya no se conjuga, ¿sí? Por ejemplo, aquí en she no tiene la terminación de S, ni por acá de grows tampoco. Entonces, porque ya estamos utilizando el auxiliar que nos da a entender que la oración está en presente. Activity, make negative sentence, ¿ok? Vamos a escribir la forma negativa de las oraciones que tenemos aquí. We have 10 sentences in affirmative form. Now you have to write in negative form, ¿ok? Vamos a seguir utilizando el chat del Zoom, por favor. Y vamos a escribir una por una. Entonces, number one, I watch TV. ¿Cómo nos queda en forma negativa? A ver, escribamos en el chat, por favor. Vamos haciendo de forma rápida, ¿sí? A ver, Alejandro, I do not watch TV. Okay, very good. Number two, we play football.
We play football. We do not play football. Okay, very good. 3, it is boring. It is boring. Recuerden que el presente simple no solo va a ser con otros verbos, sino también con el verbo to be, que es lo que hemos visto anteriormente en las primeras clases. It is boring. Jordan, ahí está incorrecto. Miren lo que siempre les decía, el verbo to be es un verbo que se maneja muy aparte. No sigue las reglas que acabamos de ver. Mantilla igual, está incorrecto. Glenda, incorrecto. Nancy, no me ha puesto nada y no está en negativa. Glenda, no. ¿Cómo se hacía la forma negativa del verbo to be? Primera clase que tuvimos. No, Johnny, está incorrecto. No, vuelvo y repito, no se utilizan las reglas que acabamos de ver, chicos. Miren que en la parte de la gramática, ¿qué les decía? A excepción del verbo to be. Jordan, ahí sí está correcto. Esa es la respuesta correcta. It isn't boring. Very good. Esa es la respuesta correcta. Primera clase. La negación del verbo to be. Number 4, she cleans her room. She cleans her room. Johnny, she does not clean. Ahí está incorrecto. Ya ve que no pone en práctica lo que acabamos de ver. Recién nomás está incorrecto eso. Glenda, she doesn't clean her room. Ok, very good. El verbo ya vuelve a su forma base, ya no se aplica ese. 5, you ride your bike every weekend. You ride your bike every weekend. You ride your bike every weekend. ¿Cómo nos queda esta oración? Okay, Johnny, you don't ride your bike every weekend. Okay, está correcto. Glenda, you también está correcto. Clever está incorrecto. Entonces, Johnny y Glenda tienen correcto. 6, Sandy takes nice photos. Dije Sandy, ¿qué es nombre o? Sandy, yes. Es nombre. Sandy doesn't take nice photos. Okay, Glenda, very good. 7, they open the windows. They open the windows. They open the windows.
Johnny, they do not open the window. Okay, windows. They don't open the windows. Okay, ¿está correcto? 8, he buys a new CD. He buys a new CD. Erika, they don't open the window. Bueno, ese ya le hicimos arriba, ¿no? He buys a new series. 8. He doesn't buy a new CD. Okay, very good, Glenda. 9, I am late. 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 No, Johnny. Está incorrecto. Alejandro is correct. I am not late. Very good. Present simple of the verb to be, del verbo to be, muy diferente a los otros. And number 10, she has a cat. She has a cat. She has a cat. Jordan está incorrecto. She has a cat. Johnny, she does not has a cat, está incorrecto. Morales, she not has a cat, está incorrecto. Mantilla, no hay verbo, está incorrecto. Glenda, muy bien, Glenda. She doesn't have a cat, es lo correcto. ¿Ya? Entonces, de esta forma hemos formulado las oraciones en negativa. Y terminamos con la parte de la forma interrogativa, interrogative form, ¿ok? Ok, vamos a ver entonces en esta parte, tenemos interrogative sentence, question with WH question. Vamos a ver estas dos formas de hacer la forma interrogativa, ¿no? Con yes, no question y con las WH question, ¿sí? Entonces tenemos en esta primera parte, sí están viendo, ¿no? Interrogative sentence. Okay, in interrogative sentence of the present simple tense, helping verb do or does is placed at the beginning of the sentence. Entonces aquí lo que pasa va a ser es que el auxiliar, en este caso que puede ser do o does, dependiendo del sujeto, va al inicio de la oración, ¿ya? Do I watch television? Do we read newspaper? Do they play football? Do you love swimming? Does he teach English? Does it rain in morning? Okay, va a ir al inicio de la oración. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Y vamos a trabajar con este tema del presente simple. Entonces, vamos, por ejemplo, Marta works in a hospital. ¿Ya? Estoy diciendo, Marta trabaja en un hospital. Está en presente simple en forma afirmativa. Si yo la quiero hacer en forma negativa, digo, Marta doesn't or does not work in a hospital. ¿Ya? Aquí, ¿qué pasó con el verbo? Vuelve a su forma base porque ya estoy haciendo en forma negativa. Ahora, now, in the interrogative form, va el auxiliar, siempre y cuando sea yes, no question, ¿no? Does, el auxiliar en este caso, que es el does, es para tercera persona y el do para las otras personas, va al inicio de la oración y voy a hacer la pregunta. Does Martha work in a hospital? ¿Ok?
Y aquí puedo tener, por ejemplo, la respuesta yes, she does, o no, she doesn't. Aquí ya puedo cambiar, reemplazar el nombre por el sustantivo, por el pronombre personal, por ejemplo, she en este caso, doesn't, ¿ok? Y ahora voy a utilizar las WH question. Las WH question siempre van antes del auxiliar en este caso. Voy a preguntar, where does she work? ¿Dónde ella trabaja? Entonces aquí voy a responder, she works in a hospital. Volvemos a la oración inicial, ¿no? Entonces, si es que en este caso hacemos la pregunta con where, ¿no? Con la WH question where. Y aquí hemos formulado diferentes formas de oraciones en afirmativa, in affirmative, negative, interrogative form, and with interrogative, with WH question, con las WH question, en este caso con where. Entonces, miren, siempre estoy fijándome muy bien en el auxiliar que estoy utilizando. Si es que es tercera persona, pues en forma negativa utilizaré does not or doesn't, que es la contracción. En la pregunta inicio por does, ¿sí? En la forma interrogativa con WH, puedo utilizar cualquiera. Entonces, puedo utilizar what, where, when, dependiendo de la pregunta que queremos hacer, ¿ya? Entonces, aquí está en forma global todo lo que tenemos que ver en cuanto al presente simple, ¿ya? Me van a dar unos minutos, chicos, por favor, ya regreso, ¿ya?
Ok, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí que de pronto tengan? Lo que estamos viendo ahorita, listen, es el presente simple. Exacto, el presente simple, sí. The simple present. Ok, vamos a volver a la diapositiva entonces. Y vamos a continuar. ¿Ya? Entonces ya más o menos vimos cómo es la estructura, ¿no? En cuanto a las preguntas, ¿sí? Ya. Tenemos interrogative form. Aquí vamos a formular la pregunta de acuerdo a lo que aquí nos indica. A ver, espérenme un ratito. No sé si me salté. Ya. Bien, entonces vamos a formular aquí la pregunta, ¿no? Como vimos, lo primero que vamos aquí a utilizar es la parte del auxiliar, ¿no? Y siempre va a depender del sujeto de la oración. En esta actividad tenemos en paréntesis the subject, el sujeto, and the verb, el verbo, ¿ok? Entonces, identificamos que el sujeto es you, entonces, por lo tanto, el auxiliar, recuerden que el das es para terceras personas. You no es tercera persona, entonces utilizo you, ¿no? Do you, y el verbo, do you walk, ¿ok? Do you walk to school? ¿Caminas a la escuela? Es la pregunta. Vamos con la segunda. We have Rhonda is a name, es un nombre, ¿no? En este caso, de una persona, ¿no? De ella. Eat, comer. ¿Cómo formulo la oración? La pregunta. Si Rhonda es tercera persona, entonces utilizo das. Das. Das, Rhonda. Eat. ¿Ya? Come Rhonda una banana en la mañana. The next, parrots. Your father to like. Your father. A ver, ¿cuál utilizo? Do or does? Tú. Ah, no, that. Das, porque dice tu padre, your father, él, ¿no es cierto?